Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos, los aquí presentes, los presentes en Málaga. Bienvenidos a esta edición de los Jueves de Prevención. Siempre empezamos con los agradecimientos. Siento ser poco original hoy también, y lo que pasa es que el agradecimiento, además de, bueno, pues al Colegio, como siempre, de Graduados Ingenieros Técnicos de Albacete, se hace extensivo también al Colegio de Graduados Ingenieros Técnicos de Málaga, que de alguna manera, bueno, pues de manera plena, mejor dicho, está colaborando con esta iniciativa, que también hay que agradecer al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales, a la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, que incluso a mí me cuesta. Bueno, simplemente después de este agradecimiento ahora después haremos algún matiz más sobre el tema técnico. Me gustaría personalizar el agradecimiento en Andrés Pedrola Santiago, que es responsable de formación del Colegio de Málaga, y cederle la palabra para que, bueno, pues nos traslade también sus impresiones desde allí y nos comente un poquito de la participación del colegio, al que reitero el agradecimiento. Andrés. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos los que estáis presentes y a los que estáis conectados desde vuestro domicilio, trabajo o donde estéis. Sencillamente para agradecer al Colegio de Albacete pues la oportunidad que nos da de colaborar con ellos en este ciclo de formativo sobre prevención de riesgos laborales y y bueno, y poner a vuestra disposición el Colegio de Málaga, que está a vuestra disposición para futuras colaboraciones, tanto porque, en fin, el decano me ha transmitido esa idea de que podemos colaborar, estamos a disposición de colaborar con todo lo que sea necesario. Y voy ya a aprovechar y a presentar a José Arena como amigo. José Arena da casualidad de que aparte de compañero colegiado, ha sido compañero de trabajo mío personal. Empezamos juntos hace ya muchos años en estos temas de prevención y aparte de ser un gran técnico, pues también es una gran persona, que yo creo que es muy importante en esta vida y en este campo de la prevención, pues también tener una sensibilidad especial para, para, para tener esa, ese matiz. Es un gran técnico, está preparado, sabe, conoce el oficio y además, pues muy buen compañero. ¿Puedes sentarte? Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, yo os cedo la palabra, solamente no quiero ocupar más espacio y espero que la transmisión vaya correctamente y si hay alguna problemilla, pues lo podamos resolver. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, pues simplemente en 2 minutos, espero no pasarme, contextualizar el contenido de la jornada. Bueno, primero presentar al ponente, Francisco José Arenas Regén. José Arenas, yo he tenido menos relación con él, lo conozco bastante bien profesionalmente. Actualmente soy inspector de Seguridad y Salud, del Cuerpo de Inspectores el Cuerpo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero ha tenido una dilatadísima experiencia como coordinador de seguridad y salud, como técnico de prevención y como coordinador de seguridad y salud, además en obras de grandes infraestructuras. En conversaciones que hemos tenido por diversas causas, a mí me comentaba de hacer la coordinación, bueno, pues de una zona portuaria o de aquí en La Mancha, que somos de secano y, bueno, entenderme, que tiene muchísimo que ofrecer, ¿vale? En dos sentidos. En un sentido técnico, he tenido la fortuna de poder comentar muchas dudas técnicas que yo no sabía ni que existían, ese tipo de dudas, y nos hemos puesto en apuro mutuamente para tener que buscar. Incluso aquí agradezco la presencia de la Fundación, que alguna vez a raíz de esas dudas he tenido que consultar a Mario de la Fundación aquí en Castilla-La Mancha. Con lo cual, ese sentido técnico, bueno, nada, no, desde luego que no vais a ver que nos va a aportar mucho, pero también, pues, esa dualidad bueno, de que conoce el trabajo de estar en la calle, de saber lo que es los requerimientos de la, bueno, inspección o autoridad laboral, y ahora, pues,
seguro que bueno, no he visto ningún requerimiento suyo, pero que con total maestría pues lo estará realizando aquí en el sur. Con lo cual, yo creo que en la temática que nos ocupa hoy, y con esto sí que acabo, que es el complemento de riesgo eléctrico que ya nos introdujo Ramón Vergara, pero desde la perspectiva de las inspecciones periódicas, desde la visión del proyectista, desde lo que un poquito empatizaba con la labor del técnico en cuanto a que el proyectista se encontraba también con problemas para ejecutar para que se ejecutase una instalación con total y plena solvencia y pulcritud, pues, muchas veces lo que nos pasa a los técnicos. Bueno, pero eso se quedó en la entrega del proyecto y a partir de ahí, bueno, pues lo coge José Arenas y irremediablemente tendrá que hacer algún tipo de referencia a la instalación, a la condición material de la instalación, pero nos hablará más de condiciones del 614 y complementarán esa primera examen. Y sin más, pues dándole las gracias, José, muchísimas gracias, te doy la palabra y todo tuyo. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues nada, agradecer a los colegios de ingenieros técnicos industriales y graduados y graduadas en ingeniería. Bueno, pues esta oportunidad de participar en esta charla, en esta jornada, ¿no? Referente a riesgo eléctrico, que sin duda, pues bueno, pues va a ser muy interesante porque seguro que vais a plantear muchas dudas. Ahora mismo la situación normativa, pues tiene un campo muy amplio y las instalaciones cada vez pues son mayores, están más cerca de los centros de trabajo. Y bueno, también decir que bueno, no son merecidas todas esas aludaciones que hemos recibido por parte de Jesús, por parte de Andrés, que bueno, que son dos grandes profesionales. Todos sabemos, pues bueno, el carácter preventivo y directivo y de producción en este caso, del compañero Andrés, ¿no? Que ha partido, bueno, desde un inicio en la mutua. Entonces conocemos de cerca la prevención, desde el momento en que era con cargo a cuotas el técnico, ¿no? Hasta que pasamos a los servicios de prevención y de ahí, pues bueno, cada uno con su carrera. Y por parte de Jesús, que bueno, todos tenemos alguna pregunta que no sabemos, que necesitamos la opinión de alguien para estar seguros y bueno, y ahí está Jesús, ¿no? Siempre para contestar o para comentar cualquier cosa que pueda surgir. Bueno, pues sin más. Seguro que muchos de los que estáis aquí pertenecéis al mundo de la prevención, o sois coordinadores de seguridad, o técnicos en prevención de riesgos laborales, o estáis dentro del ámbito de los trabajos de proyectos, de dirección facultativa, o en el ámbito empresarial. Y bueno, la situación de los técnicos de hoy día, que ya, bueno, pues lo hemos comentado mucho a lo largo de diferentes jornadas y aquí también seguro que se ha comentado en los jueves de prevención, de la preparación cada vez más exigente, tanto técnica como jurídica, de los técnicos en prevención, que cada vez, bueno, pues exige una actualización constante y una preparación para poder dar respuesta a esas soluciones que las empresas necesitan, ¿vale? Porque no olvidemos que el empresario del artículo 14 de la Ley de Prevención se ve en una situación, bueno, porque es el creador del riesgo, el que tiene que implantar las medidas y a partir de ahí se encuentra con una evaluación de riesgo, con un plan de seguridad, con estudios, con la documentación técnica correspondiente y necesaria y tiene que implantarla. Y esa documentación tiene que ser correcta. Y para ello, pues evidentemente los técnicos que participan pues tienen que poder saber dar respuesta a todas esas situaciones, ¿vale? Bueno, en primer lugar, pues me van a permitir que pase a un repaso, pero rápido, porque bueno, sé que aquí pues estáis distintos profesionales, algunos seréis de la rama eléctrica, otros no. Unos serán técnicos, no, técnicos de prevención. En cualquier caso, rápidamente vamos a repasar una serie de conceptos que luego a la hora de llevar a cabo la prevención de riesgos pueden dar lugar a malas interpretaciones y a un procedimiento inadecuado, ¿vale?
No vamos a extendernos en profundidad, pero los comentamos rápidamente, ¿vale? La naturaleza de la corriente eléctrica, bueno, como saben ustedes, bueno, actualmente pues las centrales de producción que hay en España producen la energía eléctrica y a través de una red mallada, líneas aéreas de alta tensión y por distintas formas de producción, que son las conocidas, llegan a las subestaciones. De estas subestaciones, pues se acercan a los núcleos urbanos, a otras subestaciones, y de aquí pues ya parten a centros de transformación que cada vez pues están más cerca e incluso dentro de los propios centros de trabajo. Las tensiones que se manejan, bueno, pues en redes eléctricas de distribución que van hasta 400 kilovoltios y que luego van disminuyendo por distintas situaciones a 132, hasta llegar a 20 kilovoltios, que son las famosas líneas de media tensión, que esas sí las podemos encontrar ya circulando debajo de aceras, hasta, bueno, hasta la industria en concreto, que se puede alimentar de su propio centro de transformación o a través de líneas en baja tensión, ¿no? Que ya serían pues los 400 voltios, los 380, etcétera. Las estaciones reductoras, que digámoslo así, que son los centros de transformación donde se lleva a cabo esa reducción de la tensión, bueno, pues ya se habló en la jornada que ha hecho referencia a Jesús sobre las legalizaciones, sobre los distintos tipos de centros de transformación, y yo no me voy a extender ahí, simplemente comentar que evidentemente a la hora de llevar a cabo una evaluación de riesgo, un plan de seguridad o el análisis de una situación de seguridad, pues son unos espacios donde concurren distintas empresas y donde prácticamente son aplicables casi todos los anexos del 614/2001, que es el Reglamento de Riesgo Eléctrico que ahora pasaremos a comentar, ¿vale? Otro de los conceptos importantes, como saben ustedes, son bueno, pues la resistencia, la tensión, la intensidad y, bueno, pues estos conceptos que están bien relacionados y conocidos ya por la ley de Ohm, pues simplemente comentar que bueno, la resistencia es un término con la resistividad que tenemos que manejar porque a lo largo de las comprobaciones que puede hacer un técnico de prevención, un coordinador o un técnico en materia de prevención de riesgo de la administración pública, pues debe saber si esa instalación visualmente y sin desmontar ningún elemento, pues puede carecer de alguno de sus elementos y por lo tanto los trabajadores y las personas trabajadores podrían estar desprotegidas, ¿vale? Si es un sistema de protección contra contacto eléctrico indirecto u otro. Esa resistencia, que bien conocida es medida en ohmios, es muy importante porque nos va a determinar el sistema de protección diferencial que vamos a utilizar. En cuanto a la tensión, bueno, pues el reglamento de electrotécnico para baja tensión, el Real Decreto 842 del 2002, nos establece unos valores de 1000 ohmios y de 1500 ohmios, respectivamente, 1000 ohmios para corriente alterna y 1500 para continua, digamos que son los límites de la alta y de la baja tensión, por debajo y por encima, al revés, de la baja y de la alta tensión. No obstante, bueno, podemos ver que con determinadas corrientes y a determinadas tensiones, el cuerpo humano, y no objeto de esta charla, porque podríamos extendernos mucho sobre los efectos de la corriente en el cuerpo humano, pues puede tener efectos perjudiciales. Efectos perjudiciales conocidos ya como la fibrilación, la tetanización, etcétera. Pero es muy importante los tiempos de disparo, ¿vale? Eso va a estar relacionado con los controles periódicos de las condiciones de trabajo que van a afectar a la instalación eléctrica. Por último, bueno, pues comentar también la intensidad de la corriente que circula por un conductor, que además, como es conocido, se mide en amperios y que, bueno, a determinadas intensidades, pues vamos a manejar diferentes elementos de la instalación más voluminosos, corrientes que son más peligrosas para las personas trabajadoras. También la potencia eléctrica de un circuito que se mide en vatios nos va a determinar, pues bueno, pues si por ejemplo un grupo electrógeno tiene que tener un proyecto o no,
o una instalación tiene una legalización de una manera o de otra en función de la reglamentación, que bueno, a lo largo de la charla podremos ver en qué referencia normativa podremos entrar, porque ya digo que se comentó también referencias a esta en la última charla. Todo esto viene en relación a que en las evaluaciones de riesgo, según lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención, es necesario que se identifique y se evalúen las instalaciones y la verificación de su mantenimiento, ¿vale? No es suficiente pues incluir una lista de riesgos que puede hacer referencia a un Real Decreto determinado, indicando que se cumplirá con el Real Decreto y con una serie de medidas que no son concretas, ¿vale? Por lo tanto, las evaluaciones de riesgo, como saben ustedes, además, porque está establecido en la normativa, en el artículo 4 del 3997, tienen que ser concretas sobre las condiciones de trabajo que se están evaluando, ¿vale? Y además tendrá que tener en cuenta las condiciones de mantenimiento, igual que en referencia a otros riesgos. La normativa, por lo tanto, nos va a indicar, digamos, la forma de llevar a cabo el cumplimiento de todas esas medidas, si sabemos aplicarlas de forma coherente y con la medida de los riesgos que sean correspondientes a esa situación, ¿vale? Por lo tanto, la normativa jurídico-técnica, que como saben ustedes, además es obligatoria a través de la Ley de Prevención, forma parte de la normativa de prevención de riesgos laborales. La engloban básicamente el Real Decreto 842 del 2002, el Real Decreto 337 del 2014, Real Decreto que además, junto con el 223 del 2008 sobre líneas de alta tensión, pues digamos que recoge toda la normativa jurídico-técnica que puede estar afectada las instalaciones eléctricas junto con los reales decretos de prevención. Además de todo ello, hay que tener en cuenta pues bueno, cumplir con los requisitos que establecen para los equipos de protección individual, que están regulados por la normativa UE 2016/425. Bueno, aquí nos encontramos con, bueno, pues con un resumen de todo lo que hemos ido comentando. Las referencias normativas más importantes que, que puedan estar relacionadas con el riesgo eléctrico. Ahora vamos a comentar en qué medida cada una, desde equipos de trabajo, que también aparecería, lugares de trabajo y la normativa jurídico-técnica que hemos comentado. Luego, en la mayoría de las normativas técnicas, bueno, pues se hace referencia a una serie de normas UNE, ¿vale? Como saben, las normas UNE, pues bueno, no son de obligado cumplimiento siempre y cuando en una normativa legal pues no se haga referencia a ella. Bueno, no es así en el caso de los reglamentos técnicos, que en la mayoría de las veces hacen referencia a normas UNE que son de obligado cumplimiento. Tanto es así que la instrucción técnica complementaria, bueno, el reglamento de baja tensión, que consta de 51 instrucciones técnicas, en la instrucción técnica 02, que se actualizó hará unos días, el listado a través de la resolución del 20 de marzo de 2025 se incluyeron, bueno, pues una actualización de las normas UNE, que son reconocidas además internacionalmente, y que esas normas UNE cada año o cada cierto tiempo se modifican. Se modifican y es necesario que se publiquen a través de, bueno, pues de una resolución que establezca esa actualización. En este caso, pues nos podemos encontrar con distintas normas UNE que son de aplicación y pueden ser muy interesantes a la hora de realizar, por ejemplo, una evaluación de riesgo o a la hora de poder determinar si, por ejemplo, un cuadro eléctrico, pues para una obra, es adecuado o no. Para eso existe una norma UNE, que es la 61439-411,
que habla de la aparamienta de baja tensión, de los requisitos particulares para los cuadros de obra. Entonces ya sé que cuando vaya a identificar una condición de trabajo o como técnico de prevención vayamos a hacer una evaluación de riesgo o como redactores de un plan de seguridad o de un estudio de seguridad, tengamos que fijar requisitos sobre qué condiciones tiene que tener un cuadro eléctrico en concreto de una obra temporal que está afectada por una instrucción técnica complementaria, que es la 33, pues tendré que establecer esos requisitos. Claro, podríamos pensar que, bueno, pues si hay un instalador, hay una legalización y todo va a estar bien porque hay detrás, bueno, pues una serie de profesionales. Evidentemente es una presunción de certeza que podemos tener, pero el técnico tiene que evaluar esa situación porque ya digo que a veces pues nos podemos encontrar pues porque la legalización pues no abarque toda la instalación que se ha realizado o el cuadro no cumpla los requisitos que tiene que cumplir o está ubicado de una manera inadecuada, etcétera. También encontramos normas UNE en cuanto a atmósfera explosiva, así es la serie 60.079, 1, 2, 11, 14 y 6. En cuanto, bueno, los famosos grados de protección de la envolvente, que se establecen ahora a través de una nueva norma UNE, que sustituyó a la anterior. Esta es la 60.529, donde establece los grados de protección de las envolventes de los materiales, en este caso materiales eléctricos, en determinadas zonas. ¿Vale? Esto es muy importante porque a priori, y tal como veremos en la normativa, la instalación eléctrica se tiene que adaptar a las condiciones del lugar de trabajo. Como comentaba Jesús al principio, bueno, pues hay determinadas actividades, como por ejemplo, pues puede ser una obra que esté realizándose en el cantil de un puerto, o puede haber un local que tenga agua en el suelo porque tiene una pérdida de agua por cualquier motivo y se están realizando actividades cerca de una maquinaria o cualquier otra situación, o estamos en un pozo de bombeo donde los trabajadores pues están realizando el cambio de una bomba, o las situaciones que se nos puedan dar y evidentemente no tenemos una norma estandarizada de instalación eléctrica que digamos, bueno, pues me llevo el famoso enrollador eléctrico y lo pongo donde quiera. Lo mismo lo pongo dentro, que fuera, que en el agua o cerca de una instalación con polvo, eh, con riesgo de atmósfera explosiva. Cada situación, bueno, pues tiene que considerar las características de ese entorno del lugar de trabajo. Bueno, a este respecto, quiero citar si me lo permiten, una serie de recomendaciones, bueno, de recomendaciones que en un momento dado pues pueden pasar a convertirse en el propio procedimiento de evaluación de los técnicos y las técnicas de prevención e incluso material de consulta que evidentemente el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como órgano científico-técnico de la Administración General del Estado, pues lleva a cabo una serie de publicaciones, ¿vale? Una serie de publicaciones que, bueno, la mayoría de los técnicos pues la consultamos porque son de utilidad. Son de utilidad, hacen interpretaciones, a veces esas interpretaciones pues las hace un técnico y podemos pensar pues tener otra interpretación, ¿no? Pero ciertamente, pues bueno, como digo, dentro del artículo 5.3 del Real Decreto 3997, encontramos que el procedimiento de evaluación, cuando exija la realización de mediciones, análisis o ensayo y la normativa no concrete, como saben ustedes, cómo deben emplearse o el criterio de evaluación, digamos que no lo especifique, pues pueden utilizarse o ser interpretados este tipo de guías del instituto, ¿no? Dentro de, bueno, de la lista, primero normas UNE, guías del instituto, etcétera. Por lo tanto, para que el procedimiento de evaluación tenga esa confianza en el resultado que es necesaria, ¿vale? Que es necesaria, pueden llegar a tener carácter preferente en un momento dado en el que no haya pues normativa ni haya normas UNE,
y tengamos que utilizarlo. Bien, aquí digamos que de alguna manera los procedimientos de baja y alta tensión quedaron regulados a través de una normativa que es la que nos lleva al riesgo eléctrico, al famoso 614, que tiene digamos, el objeto de la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Este Real Decreto que salió, bueno, pues como otros reales decretos de la ley, tiene un punto de mejora diferencial. Un punto de mejora diferencial con respecto a otros reales decretos, puesto que establece procedimientos de trabajo. El propio Real Decreto, no en la parte dispositiva, pero sí en los anexos, establece procedimientos en función de si estamos trabajando sin tensión, si estamos trabajando en tensión, en cuanto a la realización de maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, trabajos en proximidad, incluso en una parte que aun teniendo normativa específica, que es el caso de riesgo de incendio, explosión o electricidad estática, aparece a establecer también medidas que sean aplicables, incluso procedimientos, porque establece pues, recursos humanos, materiales y una serie de elementos y de útiles que nos van a servir para realizar el trabajo. Eh, Dentro de la referencia de riesgo eléctrico que podemos encontrar, un momentito, que no veo hablando de normativa, pues saltaríamos a lo que sería las obras temporales o móviles, ¿vale? Las obras temporales o móviles que están reguladas por el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas en obras de construcción. Este Real Decreto hace referencia al aspecto eléctrico, en concreto en su artículo 10, habla de los principios generales aplicables a la ejecución de la obra. Menciona, bueno, pues digamos, lo que todo técnico de prevención, coordinador o agente preventivo, incluso la propia empresa debe tener presente, que es el artículo 15, porque son los principios de prevención, que yo es más, diría que siempre en cualquier actividad lo primero que se haga es pues un análisis de si estamos dentro de los principios de prevención o en el mayor número de puntos posibles del mismo para ver realmente que la situación pueda ser favorable. Tanto es así que, por ejemplo, pues no podemos pensar que pues, un coordinador de seguridad en una obra determinada estuviera viendo una situación de riesgo en una obra y no tuviera presente el artículo 15. O sea, no podría hacer el trabajo porque tendría que tener presente si ha podido evitar los riesgos, si los tiene que evaluar, si no lo ha evaluado, si estamos atacando en el origen, incluso pensando en si ha tenido en cuenta la evolución de la técnica, si la protección colectiva ha sustituido a la individual, si los trabajadores tienen instrucciones. O sea, se haría una serie de preguntas que si no respondiera a esas preguntas y no las preguntara, no podría tomar una decisión sobre la instrucción que tendría que dar, ¿no? Igualmente ocurriría pues con un técnico de prevención cuando está haciendo una evaluación de riesgo y lleva a cabo la valoración matemática de un determinado riesgo y no parte de ese inicio. La propia empresa de evitar los riesgos y aquello que no lo ha evitado procederá a evaluarlo. Acabaría evaluando riesgos que no ha podido evitar y no lo ha hecho y en una situación que no sería favorable. En este Real Decreto, como digo, en su artículo 10, se menciona, entre otros, el mantenimiento del control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar la seguridad de los trabajadores. O sea que está hablando de la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones, con lo cual es un aspecto muy importante dentro de una instalación eléctrica, en este caso de una obra, donde ya el propio Real Decreto establece pues unas condiciones determinadas de cómo actuar, mantenimiento y control periódico y puesta en servicio.
El Real Decreto 1627 también hace bueno, pues mención al riesgo eléctrico en el anexo cuarto, en la parte A. Se refiere a las instalaciones de suministro y reparto de energía. Aquí, bueno, pues menciona explícitamente que las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas queden protegidas contra los contactos directos e indirectos. O sea, en prácticamente 3 párrafos, pues habla de un montón de instrucciones técnicas del propio reglamento de baja tensión. El proyecto, la realización de los dispositivos, tiene que tener en cuenta el tipo y la potencia de energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso, ¿vale? Os he puesto ahí como ejemplo la UNE, la 60.525, que como ya hemos comentado es de obligado cumplimiento y que tendría que tener unas características especiales esa instalación eléctrica, que veremos más adelante. Por lo tanto, ya vemos que el propio, en este caso este Real Decreto, pues ya está indicando que la instalación eléctrica hay que proyectarse, de manera que no ponga en riesgo de incendio ni de explosión ni de contacto eléctrico directo ni indirecto. Esto nos lleva a que, bueno, pues técnicamente no hay que ser un súper experto en todas las materias, porque como ya lo hemos hablado muchas veces, y esto lo lo comentaba con Jesús, o sea, no sabemos de todo, ni se puede saber de todo, porque el campo es muy amplio, la prevención no lleva tantos años, o sea, lleva unos cuantos años, desde el año 96, como sabéis, que estamos inmersos, aunque antes ya había actividades dentro de las mutuas, pero es muy difícil estar especializado en todos los campos. Lo cierto es que cuando se va a afrontar unas actividades determinadas en un centro de trabajo, el técnico, el coordinador, el empresario, los técnicos que vayan a acometer esas instalaciones o a proyectarlas, e incluso los técnicos de las diferentes administraciones, pues tienen que asumir que realmente toda esa información está dentro de la normativa y por lo tanto para hacer el trabajo bien hay que especializarse en un tema concreto en esa actuación, ¿no? En esa evaluación o en esa visita. Bueno, los trabajadores de riesgo eléctrico se enmarcan dentro de 2 convenios, ¿vale? Están por un lado dentro del convenio colectivo de la construcción y en el convenio de la industria, ¿vale? Son los 2 convenios que engloban a las personas trabajadoras con riesgo eléctrico. Por otra parte, como saben ustedes, los convenios colectivos, que en este caso pues tienen rango de ley, llevan a cabo un desarrollo, en concreto el convenio de la construcción incorpora bastante articulado en referencia a la prevención de riesgos laborales y en concreto, con referencia a temas eléctricos, pues habla a través de artículo 183 de andamios motorizados, a través del 198 en plataformas elevadoras móviles de personas, habla en las excavaciones de desviar, localizar y desviar previamente, si es posible, las instalaciones. Esto es un aspecto muy importante porque, como veremos, el Real Decreto 614, lejos de cualquier situación que, bueno, nos puedan contar en referencia a una situación determinada, establece que el trabajo hay que realizarlo sin tensión, ¿no? Eso es una situación, puede parecer muy límite ante un trabajo, pero el Real Decreto, y se ampara lógicamente en la ley en evitar los riesgos, se posiciona en una serie de trabajos que se pueden hacer en tensión y otros que no, ¿vale? En el caso de las excavaciones, como hemos comentado, pues las instalaciones, lo primero que enmarca el convenio es localizarlas y desviarlas. En el caso que no se pueda desviar porque estemos dentro de lo que establece el artículo 4 del 614, pues entonces habría que analizarlo, pero siempre y en cualquier situación de este tipo, pues tiene que ser con un procedimiento de trabajo adecuado, ¿vale? Ya esté enmarcado en evaluaciones, en planes, en estudios, en cualquier documentación preventiva.
Hay varios artículos más, 216 de elevadores, el 227 de instalaciones eléctricas, el famoso 228 de grupos, que, bueno, pues es una situación un poco caótica, digámoslo así, porque las instalaciones de los grupos electrógenos, que desde el año 2002 requieren proyectos, pues en la mayoría de los casos parece que suena como si fuera algo novedoso, algo que alguien pide o que alguien ha encontrado en algún lado. Entonces, es cierto que ahí eh, hay que intervenir como prevencionistas en saber la normativa que se está manejando, porque en este caso, por ejemplo, los grupos que el convenio establece que a partir de 10 kilovatios, que aproximadamente serán unos 12 kVA, kilovoltamperios, ¿no? Cuando pasamos a kVA, pues entonces exige un proyecto. Un proyecto que tiene que estar hecho por un técnico competente, lógicamente, y que en el caso que no lo tenga, pues estaríamos en una instalación que no está legalizada. Luego, los convenios establecen distintas formaciones, tanto el convenio de la industria, nuevas tecnologías y el sector metal, establecen distintos aspectos formativos de la formación de oficios distintos que vienen a complementar la formación del artículo 19 del puesto de trabajo. En cuanto a la normativa de prevención que sigue haciendo referencia al tema eléctrico, encontramos el Real Decreto 486/97, donde por mucho que, bueno, y esto es un tema que no se ha hablado bastante, de seguridad industrial y demás, y de la aplicación reglamentaria de las instalaciones. El artículo 6 establece claramente, bueno, pues dentro del ámbito de obligaciones del empresario, pues las instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo, a las que se refiere el artículo 2 del Real Decreto 486. ¿Vale? Un Real Decreto muy genérico, un Real Decreto que abarca, bueno, pues muchísimos centros de trabajo y en este caso, pues además hace referencia en las disposiciones del anexo 1A a que la normativa tiene que ajustarse a lo establecido en su normativa específica. Más o menos viene a comentar aspectos muy similares a lo que aparece en el reglamento de construcción: contactos eléctricos directos, indirectos para la protección, la instalación debe tener en cuenta la atención, los factores condicionantes y la competencia de las personas, ¿vale? Ya tenemos otra referencia legal que dentro de nuestra documentación preventiva debemos de tener en cuenta a la hora de realizar, pues, la documentación o la inspección o lo que corresponda. Bueno, luego hay otro Real Decreto que es no menos importante, que es el 681/2003, sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores derivadas de los riesgos de atmósfera explosiva en el lugar de trabajo. Este Real Decreto, pues en el artículo 7, indica claramente, bueno, pues y tiene como objeto o se basa en tres objetivos, que son impedir la formación de atmósfera explosiva cuando la naturaleza de la actividad no lo permita, pues evitar la ignición y en todo caso atenuar los efectos de la explosión, ¿vale? Este Real Decreto, además, en relación con el riesgo eléctrico, en su artículo 7, establece que el empresario debe clasificar la zona según el anexo 1 y además establece en el artículo 2 la relación con el anexo 2 del mismo Real Decreto, donde a través de las disposiciones mínimas que se establecen ahí, establece pues, que debe ajustarse a su normativa específica y que la instalación eléctrica, los aparatos, que además están regulados por el Real Decreto 144/2016, aparatos y sistemas de protección para uso en ATEX, pues cuya declaración UE de conformidad debe aparecer en los mismos y, muy importante, que deben estar instalados según las instrucciones de los fabricantes, ¿vale? Porque en realidad esto es aplicable a todos los equipos,
pero no podemos olvidar que la instalación forma parte del equipo en su forma de puesta en servicio y que hay que tener en cuenta pues, esas instrucciones que el fabricante haya establecido. Luego, en referencia a esto, hay una serie de normas UNE, como ven ahí, la UNE IEC 60079-17 del 2024, que habla de inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas. La UNE 60079-10 clasifica los emplazamientos ATEX en polvo. Y la UNE 60079-0 del año 21, diseño, elección y realización de las instalaciones eléctricas. Vale, entonces, esta y otras normas que son aplicables en este caso cuando estemos hablando de instalaciones eléctricas en centros de trabajo que puedan estar afectados por el Real Decreto 681/2003. En cuanto a los reales decretos de prevención, seguimos con ello y no para las referencias normativas. Ahora entramos en el 1215, Real Decreto que establece las disposiciones de los equipos de trabajo y establece, pues básicamente en dos apartados, en el anexo 1, en el punto 12 y en el punto 16. En el 12 se refiere exclusivamente a la separación de las fuentes de energía y hace referencia al equipo eléctrico de las máquinas. Es la norma UNE, que es la 60.204-1 de 2019, y a esa consignación eléctrica que debe realizarse, como de otras energías, por supuesto, dentro de un equipo de trabajo. En el anexo 1.1.16, el 1215 también establece que los trabajadores tienen que estar protegidos, pues como se han comentado en otros reales decretos, contra riesgo directo e indirecto de la electricidad. Y en el caso que las partes de los equipos de trabajo, pues también deben ajustarse a la normativa específica. Las partes en tensión deben disponer de protección contra contactos eléctricos directos, alejamiento e interposición de obstáculos, cuadros eléctricos envolventes, etc. Todo ello de acuerdo con una instrucción técnica complementaria que ahora comentaremos los aspectos más relevantes, que es la 024 del reglamento electrotécnico para baja tensión. Como hemos comentado, el Real Decreto 1215 comenta la consignación de las fuentes de energía. Una máquina que está alimentada mediante una energía eléctrica puede mantener una energía residual. No podemos olvidarnos de esa energía residual o acumulada una vez dada la orden de parada. Y es preciso que se compruebe la tensión residual que pueda ser producida durante el tiempo que se produce de parada de los motores. También es necesario porque a veces existen cargas almacenadas a través de condensadores y esa energía puede disiparse pues a través de la persona si no existen resistencias de descarga adecuadas. Esto es un aspecto muy importante porque cuando se realizan las evaluaciones de riesgo, el técnico tiene que entrar en los trabajos de mantenimiento, en cómo se realizan esos mantenimientos. Y tiene que participar en ver si realmente es necesario la aplicación de la consignación de las máquinas a través de diferentes formas. En este caso, pues se pueden utilizar candados y elementos en los dispositivos de corte, pero es muy importante que aparezcan en las evaluaciones de riesgo esos trabajos de mantenimiento, que ya digo que muchas veces no se llevan a cabo. Eso va a llevar más tiempo. O sea, las evaluaciones de riesgo, como todos sabemos, al final es una cuestión de dedicarle más o menos tiempo. Si queremos realmente analizar el puesto de trabajo, y esto, bueno, pues era una forma que al principio, pues digo la forma porque, bueno, Andrés viene también del mundo de las mutuas como yo y nos decían cuando hacíamos las evaluaciones de riesgo, tienen ustedes que sacar a los trabajadores y dejar las máquinas y tienen que hacer la evaluación de las máquinas. Y decíamos, ¿cómo? Sí, los trabajadores no pueden estar. Y una vez que han sacado los trabajadores y han evaluado el lugar de trabajo, las secciones, las áreas, las máquinas, ahora tienen que meter a los trabajadores y evaluar al trabajador manejando esa máquina. Y hacen ustedes la evaluación del puesto. De esa manera,
por una parte, vemos que la máquina pues, puede tener marcado CE, puede estar perfecta, puede tener una presunción de conformidad por tener marcado CE. Ya se comentó también en otras jornadas que además comentó Jesús referente a equipos de trabajo, que había que hacer la aplicación del 1215, que una cosa no quitaba la otra. Pero luego hay un punto más, un añadido, y es que hay unos trabajos de mantenimiento que hay que establecer a través de unos procedimientos y de unas instrucciones que hay que llegar, y solamente se podrá llegar a través de esa evaluación de riesgo y con procedimientos. Procedimientos de trabajo que cada vez son más necesarios. Son más necesarios que se incorporen a la documentación legal para que los trabajadores tengan las instrucciones precisas de lo que tienen que hacer cuando haya, en este caso, pues una avería. A este respecto, no es de obligado cumplimiento, pero existe una nota técnica de prevención, que es la 1117 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece criterios al respecto de la consignación de máquinas. Siguiendo con lo que serían las condiciones de trabajo, y valga la redundancia, porque bueno, es el nombre de la jornada, los riesgos eléctricos derivados de las condiciones de trabajo. Vemos que condición de trabajo, según la definición legal de la ley de prevención, pues es cualquier característica del mismo que pueda tener, pues eso, una influencia significativa en la generación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Cualquier característica, entre otras, bueno, pues aparece ahí una descripción en la propia ley que nos habla de características generales de los locales. Características generales de los locales que hemos visto que pueden tener en cuenta diferentes tipos de locales, de instalaciones. Podemos estar en locales de pública concurrencia, podemos estar en un local, en una obra, podemos estar en un local con riesgo de incendio o explosión, en un taller de vehículos, pues en un hospital, en cualquier otro tipo de centro de trabajo. Y entonces las características de esos locales tendrán que tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación de riesgo, como hemos comentado. Las instalaciones, que también son un punto muy importante a considerar dentro de la singularidad que pueda tener cualquier actividad, desde aire comprimido, gas, instalación eléctrica, alta, baja, energía solar. O sea, puede haber muchos tipos de instalaciones que habrá que tener en cuenta porque forman parte, como hemos comentado, de la propia evaluación. Los equipos de trabajo, las máquinas y los equipos de trabajo que haya dentro de la empresa, que vamos a llevar a cabo una evaluación del 12-15, puesto que dentro de lo que sería el propio trabajo de los diferentes servicios de prevención, ya sean propios o ajenos, forma parte de la identificación y de la evaluación, entre otras cosas, de los equipos, de las instalaciones, de las máquinas, etcétera. Los productos y útiles también, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos, los procedimientos de utilización de los citados agentes, las características del trabajo y la organización del trabajo. Además de todo esto, condición de trabajo aparece en el artículo 15.1 en el apartado G de la Ley de Prevención, cuando habla de planificar la prevención en un conjunto pues coherente, ¿no? Que hablaba de que integre la técnica, la organización, las condiciones de trabajo, etcétera. De la misma manera, en el artículo 16 de la Ley de Prevención también hace referencia a que cuando cambien las condiciones de trabajo o también la colocación de los daños para la salud, es necesario que se lleve a cabo una actualización de la evaluación de riesgo. Esto sin duda alguna nos lleva a una situación en la que los aspectos que se han de considerar tienen un alcance bastante amplio, que como veis ahí van pues desde las características de locales y demás hasta la propia organización del trabajo que se pueda realizar. En el caso del cumplimiento de normativa, las condiciones de las instalaciones eléctricas para que puedan llegar a ser seguras
debemos partir del cumplimiento de la normativa reglamentaria, los procedimientos de trabajo adecuados y la utilización adecuada. Esos procedimientos de trabajo, que en el caso, como hemos comentado, eléctrico, digamos que está la suerte de que a través del Real Decreto 614 pues se pueden establecer, porque hay una base para distintas tipologías de trabajo, tienen que establecer unas instrucciones concretas para los trabajadores. Esos procedimientos que al final formarán parte de la información a los trabajadores del artículo 18 de la Ley de Prevención, serán unas instrucciones para realizar su trabajo de forma segura. Y de esa manera, pues cumplir el objetivo, que no nos olvidemos que al final todo esto, lo que se pretende con la legislación y con la implantación de todas estas medidas es que los accidentes de trabajo pues se reduzcan, queden por debajo de los niveles que o reducidos al mínimo posible. Bueno, la identificación de peligro y evaluación de riesgos. Es necesario que durante la evaluación de riesgo llevemos a cabo las evaluaciones de riesgos existentes y previstas. Esto lo podemos entender como que si estamos hablando de agentes químicos, pues tenemos que definir cuáles son esos agentes químicos, ver las fichas de datos de seguridad, etcétera. Si estamos hablando de riesgos eléctricos, tenemos que definir cuáles son los riesgos existentes y previstos, es decir, que los cuadros eléctricos, que la instalación eléctrica que haya, todo lo que abarca el suministro de la energía a los distintos puestos de trabajo, energía eléctrica y el uso de esos trabajadores en las condiciones húmedas, mojadas, secas, con riesgo de polvo, etcétera, que puedan tener, se hayan evaluado de esa forma. ¿Vale? De nada nos sirve, volvemos a comentar, listados de riesgo o medidas haciendo alusiones a normativas con frases como se deberá, se podrá y terminología que no siendo concreta ni precisa no va a servir como base para que el trabajador tenga unas instrucciones concretas ni para determinar cuáles son esas condiciones existentes. ¿Vale? Esa evaluación de riesgo, como sabes, es una de las obligaciones del empresario que están establecidas en el artículo 16 de la ley y que en el caso de aquellos riesgos que no haya podido evitar o eliminar, tendrá que establecer una serie de medidas preventivas y establecer los correspondientes controles de las condiciones de trabajo, los famosos controles periódicos. Que en el caso de las instalaciones, esos controles de las instalaciones muchas veces y en la mayoría de los casos van a estar establecidos por la normativa. Pero luego hay una serie de controles de funcionamiento de las instrucciones, por ejemplo, en el caso de la imagen que estamos viendo, un interruptor diferencial pues cuando legalicemos la instalación de baja tensión, en este caso, pues tendrá su memoria o tendrá su proyecto en función de la potencia, habrá un instalador eléctrico, si hay proyecto pues habrá un técnico, esa memoria o ese proyecto se legalizará a través de los órganos correspondientes de industria donde esté la instalación y se hará una entrega de la instalación. Luego tiene una serie de revisiones periódicas en función de si es un local de pública concurrencia o si es un local que está enmarcado dentro de la ITC 29 con riesgo de incendio o explosión u otro tipo de local. Y en cualquier caso tendrá unas revisiones periódicas de la instalación de toma a tierra que haya que llevar a cabo. Pero además, en el caso del interruptor diferencial, pues aparece que las instrucciones de uso que el instalador está obligado a transmitirle en este caso al empresario o en la instalación que se haya realizado, aparece un testeo, ¿no? Que hay que realizarle a los diferenciales para mantener un funcionamiento óptimo como a otras partes de la instalación, ¿vale? Entonces hay una serie de pruebas que no siendo reglamentarias son necesarias para comprobar que la instalación pues, bueno, pues sigue funcionando ante determinados defectos. Por una parte, entonces, los peligros y las situaciones peligrosas, lo que hacemos es comparar esas condiciones de trabajo con lo que sería la normativa de prevención. En este caso,
vemos claramente que hay un incumplimiento del artículo 4.2, ¿vale? Porque se está realizando un trabajo en el que el trabajador está trabajando sin haber cortado la tensión, ¿vale? Está trabajando sin haber llevado a cabo lo que establece el artículo 4.2. Y además, podríamos incluso entrar en incumplimiento del anexo 2A y el anexo 2B y el 3A o el anexo 5, en función de si estuviéramos en trabajos en tensión o en trabajos en proximidad. Por otra parte, también podemos ver que en lo referente al apartado 12 del anexo 1A del Real Decreto 486/97, pues no se cumplen las medidas de prevención. Los interruptores diferenciales, en este caso, que son dispositivos para proteger al usuario de la instalación, pero paradójicamente también pueden proteger a un trabajador autorizado cualificado que pueda estar realizando un trabajo en una instalación. Ahí vemos, por ejemplo, que se realiza una comprobación, como hemos comentado, y los trabajos en proximidad de una instalación eléctrica, pues digamos que de alguna manera podían estar protegidos por ese diferencia, aunque ya digo que parte del inicio de que la instalación se mantiene directamente en tensión. Bueno, en instalaciones eléctricas tienen algunas particularidades los agentes que nos podemos encontrar. Por una parte, los trabajadores usuarios de equipos y de instalaciones, otra serie de trabajadores que aunque no son trabajadores electricistas ni mantenedores, pero que son trabajadores que están realizando una actividad en proximidad de una instalación eléctrica. Son los famosos trabajos en proximidad, ¿no? Que están regulados por el anexo quinto del 614. Y luego tenemos aquellos trabajadores cuya actividad es instalar, reparar o mantener. Digamos que son los especialistas, los instaladores y el personal que se encarga de las instalaciones eléctricas. Todo esto está regulado, bueno, pues a través del Real Decreto 614, que establece pues los criterios fundamentales para llevar a cabo la evaluación de riesgo eléctrica que veremos pues a continuación más adelante. Es necesario que veamos los sistemas de protección contra contactos eléctricos directos e indirectos. No nos vamos a entretener mucho en este aspecto, pero sí es fundamental que tengamos clara un poco la diferencia, por si no la tenemos, en cuanto a la aplicación de los mismos. Mira, la regla fundamental de la protección contra el choque eléctrico es que, primero, que las partes peligrosas no estén accesibles y que las partes conductoras accesibles no lleguen a ser peligrosas. La protección, por lo tanto, en el caso de defecto del contacto eléctrico indirecto, además debe conseguir que se produzca una desconexión de la instalación eléctrica en un tiempo normalmente inferior a 200 milisegundos para que no se produzca ninguna entrada de los riesgos de la persona en fibrilación ventricular, la famosa curva donde aparecen los riesgos para el funcionamiento normal del corazón. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante saber que la protección contra contactos eléctricos directos e indirectos, por una parte, se consigue para ambos a través de muy baja tensión de seguridad, la tenemos regulada en la UNE en 60.742 como 50 voltios en corriente alterna y 75 en corriente continua. Es decir, veremos que hay emplazamientos determinados donde hay que trabajar a muy baja tensión de seguridad. Y por lo tanto no son posibles otros tipos de protección. En el caso de contracontactos directos o indirectos, pues podemos definirlo de la siguiente forma. El Real Decreto 842, a través de la instrucción 24, establece bueno, pues una serie de protecciones que vienen prácticamente todas, vienen copiadas o establecidas a través de la norma UNE que aparece ahí. Esas medidas de protección son principalmente por aislamiento de las partes activas, el típico, bueno, pues conductor eléctrico,
que vemos o que nos podemos encontrar desde una carpintería hasta en una obra o en un local de pública concurrencia. Ninguno de los tres son iguales. O sea, ninguno de esos tres conductores tiene un aislamiento igual. Es decir, tienen unas propiedades distintas que el proyectista ha tenido que diseñar y tener en cuenta en base a una serie de normas UNE que aparecen en las diferentes instrucciones técnicas, ¿vale? Entonces, si estamos en un emplazamiento o en otro, tendremos conductores eléctricos distintos. Ahora veremos por qué esas propiedades pues, son importantes. También se establece como protección contra contacto eléctrico directo, pues la protección mediante barrera o envolvente, ¿vale? El típico cuadro eléctrico, o nos podemos encontrar en un centro de trabajo que lo que hace que es una envolvente que impide el acercamiento a las partes que están contra contactos eléctricos directos, que ya digo que pueden ser para personal cualificado, autorizado, pero que en principio tendrán que estar cerradas. Como medidas de protección que tienen que ir combinadas porque no garantizan, tenemos una medida de protección que es la protección mediante obstáculos, que no lo garantiza de forma completa, así lo establece la normativa, e incluso, bueno, pues tampoco la puesta fuera del alcance, ¿vale? Estas medidas son complementarias, incluso como medida el dispositivo diferencial residual, de diferencial residual, tampoco aparece como una medida unitaria, sino que tiene que ser complementaria. Bueno, los famosos códigos, como hemos comentado, de las envolventes de la paramenta eléctrica, que bueno, pues están cada vez siendo más famosos porque la instrucción técnica complementaria en el antiguo reglamento establecía un grado de protección IP. En el caso, por ejemplo, de una obra era 44 y pasó a ser 45 desde que entró el nuevo reglamento. Bueno, pues esa instalación obviamente pues ya no se ajusta el grado de protección a la penetración contra el agua, que es la segunda cifra, que va de 0 a 8, a la establecida en una obra temporal o móvil, en este caso. Por lo tanto, es necesario que se lleve a cabo, igual que si estamos en una carpintería, los grados de protección tendrán que ser adecuados a la penetración absoluta de polvo, o si estamos en un local pues mojado, tendremos que tener otras condiciones establecidas. Esos grados de protección los tenemos, como digo, regulados en la UNE en 60.529 y a la hora de establecer la envolvente de las instalaciones eléctricas es necesario que se hayan definido a nivel de proyecto. Por ejemplo, luego vemos que aunque estén definidos a nivel de proyecto, pues un cuadro eléctrico se le pueden caer obturadores o elementos que hacen que la protección ya no sea, pues en este caso, si era 45, pues ya no es 45 porque tiene aberturas que genera la entrada de polvo o la entrada de agua en un momento dado y por lo tanto no tiene esa protección. Incluso a la hora de la instalación también puede haber fallos. Son fallos evidentes que el técnico de prevención va a identificar porque si un cable entra en un cuadro y no tiene un prensa estopas, por ejemplo, se va a ver que tiene orificios alrededor. Si un cuadro no está completamente tapado, va a ver que tampoco tiene la envolvente entera. Entonces va a detectar que hay alguna, o bien por el uso o bien por la instalación, alguna carencia determinada. Bien, en el caso de los grados de protección, es cierto que hay un apartado importante en el caso de la ITC 3351 en cuanto a la utilización de tomas de corriente, bases de enchufe conforme a las denominadas tipos Chuco, ¿vale? En este caso, adicionalmente, se permite que se utilicen tomas de corriente Chuco de 16 amperios, siempre y cuando el grado de protección sea 65 o 67, ¿vale? En el caso que no sean clavijas industriales,
pues se puede utilizar este tipo de corriente, este tipo de toma de corriente no superior a 16 amperios para la conexión y desconexión en carga. Esto viene establecido en la ITC 19, en la Instrucción Técnica Complementaria 19, en el apartado 7, y es el punto en el que, a partir del cual las tomas de corriente tienen que llevar su seccionamiento, ¿no? Como podremos ver. Estamos en la protección contra los contactos eléctricos, directos, y también existe la protección por medio de obstáculos, acercamiento físico, que son barreras, y que prácticamente la utilizamos en los locales de servicio, centros de transformación. También la protección fuera del alcance, separarse del riesgo, establecido por unas distancias en las que se prevé el alcance de una persona, ¿vale? Luego pasaríamos ya a lo que sería la protección contra contactos eléctricos indirectos. Perdonad si voy muy rápido con esta parte, pero la tenéis ahí en las transparencias. Y bueno, en este caso, la instrucción técnica complementaria, la 24, establece pues una serie de sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos. El más habitual, porque además la red eléctrica de distribución pública nuestra, en el caso de que nos vayamos a conectar, tendría que ser el sistema TT, ¿vale? Que es el sistema de protección de unión de las masas a una puesta a tierra y el interruptor diferencial, ¿vale? Existen otras, de hecho, la empresa o el centro de trabajo o que tenga en propiedad un centro de transformación, a partir del centro de transformación puede establecer el sistema que estime necesario dentro de los tres sistemas, el TN, el TT o el IT, o incluso en algunas instalaciones especiales también. Pero habitualmente, casi en el 98% de los casos, el sistema va a estar constituido por diferenciales. Una protección un poco peculiar, porque en el mejor de los casos permite el paso de la corriente por una persona. Quiere decir que, al igual que cuando hemos visto pues en una obra de construcción una red y hemos pensado que es una protección, que lo es una protección colectiva, pero aplicando la ley y pensando que pueda caer una persona por una determinada caída, pues no llega a ser una protección que evite la caída, ¿vale? En este caso, esta protección colectiva aparece diseñada para limitar en un tiempo de disparo, que ya digo que no debe ser superior a los 200 milisegundos o incluso menos, pues el disparo del interruptor diferencial, para evitar que esa corriente pueda afectar a los órganos vitales de la persona. Esta es la instalación eléctrica habitual que nos vamos a encontrar en los centros de trabajo, en la mayoría de los centros, y que va a estar constituida por una red pues inicial de 3 fases con neutro, en monofásica, fase y neutro. La instalación eléctrica de un determinado equipo de una instalación receptora va a estar puesta a tierra, y esa puesta a tierra va a cerrar el circuito con lo que se conoce la estrella del transformador, donde esté el centro de transformación. Se ha puesto a tierra el secundario del mismo y genera un circuito cerrado que hace que dispare el interruptor diferencial, ¿vale? Ese es un poco el funcionamiento de los interruptores diferenciales. Como veis ahí, en un cuadro eléctrico nos podemos encontrar interruptores diferenciales. Siempre va a venir protegido en la instalación por un interruptor general. Y en el caso pues, de las instalaciones eléctricas existen interruptores de sobretensiones, ¿no? Que es obligado instalar, pero que no tienen, es para proteger a la instalación, ¿vale? El interruptor diferencial, que dispone de su botón de testeo y que para la protección de las personas en aquellas zonas que esté accesible, es de 30 miliamperios. Podremos encontrar de 300 miliamperios, pero no deben ser en zonas que sean accesibles para las personas. Existe otra protección contra contactos eléctricos indirectos, que sería los equipos de clase 2. Esos equipos de clase 2 que, bueno, tienen, además del aislamiento funcional, tienen un aislamiento añadido y no tienen toma a tierra. Por lo tanto,
no sirve de nada conectarlos a un interruptor diferencial o a un punto de conexión a tierra, puesto que no tienen conexión a tierra en su base de enchufe. La máquina, la pequeña máquina de herramienta que encontramos, casi toda suele ser de clase 2 y garantiza la protección al trabajador ante cualquier derivación. En el caso de los contactos eléctricos indirectos también aparecen una serie de emplazamientos no conductores que pueden ser a través de suelos aislantes, que mientras no permita que el trabajador, estando aislado del suelo, toque a partes en tensión por fallo de aislamiento ni masas simultáneamente, pues no tendrá riesgo, porque fijaros siempre que por debajo no tenga ni por las extremidades, ni por contacto con su cuerpo, con otra parte, la corriente será cero, no podrá circular hacia tierra. También se aparecen estos dos últimos sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos, que son las conexiones equipotenciales no conectadas a tierra, es decir, todos los elementos metálicos no conectados a tierra para evitar tensiones peligrosas, y los transformadores separadores o la separación eléctrica con sus correspondientes normas UNE. La separación eléctrica es, digamos, una de las protecciones más seguras que hay. Bueno, se usan en piscinas, para iluminaciones y demás, y a nivel de trabajo en determinados emplazamientos son obligatorios, ¿vale? En un local mojado, en una situación en la que existe agua en el suelo o si estamos trabajando cerca de zonas mojadas o con agua, la separación de circuitos implica que el primario y el secundario de los transformadores están separados completamente, con lo cual no puede existir una corriente entre ambos y eso hace que no pueda haber contacto eléctrico. Bueno, el Real Decreto 614, una vez que hemos visto esta parte, ¿no? Y así un poco de forma más rápida, referente a lo que son los sistemas de protección, la normativa que nos afecta, entraríamos a lo que sería el Real Decreto 614/2001, que hemos visto que es un Real Decreto que viene a desarrollar todos los trabajos eléctricos. Por una parte, este Real Decreto tiene una parte dispositiva constituida por 6 artículos y luego tiene una serie de disposiciones derogatorias y disposiciones finales. Aparte de este desarrollo, consta de una serie de anexos, ¿no? Estos anexos que hemos dicho que serían los procedimientos de trabajo. En la parte dispositiva, el Real Decreto pues habla o establece, digamos que una parte importante para el empresario referente a las obligaciones que tiene dentro del artículo 14 de los principios de acción preventiva del artículo 15 y el artículo 4, como digo, incorpora el artículo 2 o las obligaciones, el artículo 3 las instalaciones eléctricas y el artículo 4 habla de las técnicas y procedimientos. Técnicas y procedimientos que vamos a comentar, ¿vale? Como parte importante de esta charla y sobre todo el apartado 4, ¿no? Ese apartado 4 que muchas veces pues aparece como un elemento que puede impedir la realización de determinados trabajos y que fuera de que nos puedan decir, o muchas veces en una situación determinada, se pretenda trabajar en tensión porque la empresa tiene equipos en tensión o porque la empresa está preparada para trabajar en tensión o se entiende que el suministro no se puede acortar, eso tiene que ser objeto de análisis, ¿vale? El artículo 4, como digo, no permite que se tome esa decisión a la ligera y por lo tanto se tiene que llevar a cabo un análisis de la situación. Dentro de la organización preventiva del Real Decreto 614 se establecen una serie de trabajadores especializados, ¿vale? Se habla de la persona trabajadora autorizada, de la persona trabajadora cualificada
de la persona trabajadora cualificada y autorizada por escrito y del jefe de trabajo. Todas estas personas forman parte de la organización del trabajo. La persona trabajadora autorizada está expuesta a una serie de riesgos, igual que el resto de personas, muy similares casi todas, por no decir iguales, en cuanto a choques eléctricos, quemaduras, caída o golpe, incendios y a los riesgos generales de todo trabajo. La persona trabajadora autorizada, por lo tanto, puede llevar a cabo la supresión y reposición de la tensión en instalaciones de baja tensión, la reposición de fusibles en baja tensión, las mediciones, ensayos y modificaciones en instalaciones eléctricas, las maniobras en locales en instalaciones eléctricas de baja tensión y la preparación de trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas de alta tensión. Aunque parezca que estos trabajos pues requieren digamos, de una cualificación por otro tipo de trabajadores. Estos trabajos sí los puede hacer una persona trabajadora que está autorizada por el empresario, pero siempre y cuando siga los procedimientos del Real Decreto 614. La trabajadora cualificada lleva a cabo la supresión y la reposición de la tensión en alta tensión, los trabajos en tensión en instalaciones de baja tensión, reposiciones, maniobras, mediciones, ensayos y la preparación de los trabajos en proximidad de instalaciones. ¿Vale? Los riesgos son similares y se exige una serie de conocimientos especializados en cuanto a formación profesional universitaria o experiencia de más de 2 años para ser trabajador cualificado. La persona trabajadora cualificada y autorizada lleva a cabo la realización de trabajos que requiere la obligatoria presencia de un jefe de trabajo, aparece otra persona, que es el jefe de trabajo, definir por escrito las operaciones, las medidas de seguridad que deben adoptarse, el material, los medios de protección y las instrucciones para uso y la verificación del buen estado, las circunstancias que pueden exigir la interrupción del trabajo. Por otra parte, el jefe de trabajo es el que lleva la responsabilidad efectiva y directa de los trabajos, de su ejecución, medios de protección y personas intervinientes. Es un trabajador cualificado. Bueno, todas estas definiciones que nos aparecen a lo largo del Real Decreto en el anexo 1, pues son definiciones que luego hemos ido comentando a lo largo de la exposición, jefe de trabajo, hablaríamos de zonas de peligro o trabajo en tensión. Hablaríamos de maniobra, de zona de proximidad, mediciones, ensayos y verificaciones y trabajos sin tensión. ¿Vale? La zona de peligro, como veis ahí en el ejemplo, hemos indicado las distancias de proximidad para una determinada zona, una determinada tensión entre 1 y 66 kilovoltios, donde las distancias de proximidad 2, DP2, estaría en 3 metros entre 110 y 220 kilovoltios en 5 metros y en 400 kilovoltios en 7 metros. Estas distancias son muy importantes que se tengan en cuenta a la hora de realizar el trabajo, igual que la zona de peligro alrededor de un elemento en tensión en la que un trabajador desprotegido pueda entrar en contacto a través de un arco eléctrico, a través de un contacto directo con un elemento en tensión y que una barrera de protección puede eliminar, pero sí que sin esa barrera pues entraría dentro de lo que sería la zona de peligro. Sin más, pasaríamos a detallar el anexo 2. El anexo 2, que es un anexo que establece la desconexión de la instalación eléctrica, que una vez que identificamos todos los elementos de una instalación eléctrica, que no es nada fácil porque bueno, hay determinadas instalaciones que tienen una complejidad establecida, como por ejemplo si se está realizando un trabajo en un centro de transformación que está conectado en bucle o en anillo. Ese centro de transformación tiene alimentaciones por diversas zonas, por distintas zonas además. Además es necesario saber pues el esquema unifilar de ese centro de transformación porque cuando vayamos a aplicar
esos 5 puntos que tenemos ahí: desconectar, prevenir la realimentación, verificar la ausencia, poner la tierra en cortocircuito y proteger frente a elementos próximos, que son las conocidas ya 5 reglas de oro, que siempre han aparecido, ¿no?, en la normativa, pero que ahora aparecen en este Real Decreto, en el anexo 2. Es necesario saber en qué medida podemos y estamos desconectados, ya sea bien de forma visual, de forma telemática, porque no todos los elementos pueden ser visibles y es necesario tener garantías de ello para prever cualquier posible realimentación. Por lo tanto, el trabajador, en el caso de baja tensión, que será autorizado, y en el caso de alta será cualificado, que vaya a realizar esas maniobras de poner la instalación sin tensión y de reponerla, tendrá que llevar a cabo un análisis de la situación para poder verificar en un momento dado que el procedimiento cumple los 5 aspectos que estamos comentando. Muchas veces todo no es tan teórico y prevenir la realimentación implica llevar a cabo, pues, sistemas de comunicación, sistemas de corte, de consignación con llave, con candados, con personas. Verificar la ausencia de tensión, se puede realizar en algunos casos. En otros casos, si estamos hablando de celdas, pues lo tenemos que ver a través de elementos luminosos que tengan las mismas. Poner a tierra y en cortocircuito cuando estamos hablando de instalaciones de baja tensión o instalaciones subterráneas que a lo mejor no tienen puntos donde acceder a poner esa tierra en cortocircuito, pueden generar situaciones, pero que el procedimiento, en este caso se recomienda además que sea escrito, se establezca realmente cómo se va a cumplir con esos puntos, porque si no se cumple con alguno de ellos, pues en teoría no podemos considerar que la instalación está sin tensión. Y es el primer punto del que parte este Real Decreto, ¿no? Trabajar cuando se pueda sin tensión. En el anexo 3, que hablamos de los trabajos en tensión, en el caso de que los trabajadores, bueno, pues en este caso pues deben estar perfectamente entrenados en los métodos y procedimientos específicos de este tipo de trabajo, y es el único punto del Real Decreto donde habla de que al menos 2 trabajadores con formación en materia de primer auxilio tengan que estar presentes. En el caso de la instalación sin tensión, no es necesario que el trabajador estuviera autorizado, puesto que no hay riesgo. Y cuando estamos hablando de que la instalación está en tensión, pues sí es necesario que el trabajador sea autorizado. El método de trabajo, los equipos, los materiales, deberán asegurar la protección frente al riesgo eléctrico. Entre otros materiales, pues se pueden utilizar accesorios aislantes, como saben ustedes, pantallas, cubiertas, vainas, útiles aislantes, aislados, pinzas, pértigas, dispositivos aislantes. Existen varios métodos de trabajo en tensión: el método a potencial, el método de contacto a distancia, y todo este tipo de trabajos, bueno, pues debe ser desarrollado con procedimientos específicos, trabajadores que estén perfectamente formados. Las disposiciones adicionales para trabajos en alta tensión, que aparece en este Real Decreto, se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que, bueno, asume la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad directa del trabajo. Los trabajadores cualificados deben estar autorizados por escrito en este trabajo en tensión, en este anexo que estamos hablando, y debe incluirse en la secuencia de las operaciones. En el caso de, por ejemplo, como aparece ahí, la reposición de fusibles en instalaciones en baja tensión, pues lo podría realizar un trabajador autorizado siempre que se ofrezca una protección completa
de la desconexión del fusible. Estos trabajos, cuando se realizan, es importante que la autorización del descargo, y así lo tienen, bueno, pues la mayoría de las compañías y empresas que trabajan en este campo, dispone de autorizaciones y órdenes de descargo que van firmadas por los distintos agentes para que el procedimiento pueda tener validez. Pero ya digo, el técnico de prevención, el coordinador o la persona que corresponda, tiene que vigilar que realmente la puesta a tierra se ha llevado a cabo, puesto que a veces no todas las celdas disponen de elementos de corte con puesta a tierra y hay que poner una puesta a tierra adicional. Existen diversas situaciones y que todo tiene que partir de un procedimiento escrito y que establezca claramente la secuencia de las operaciones, así como el uso de los distintos equipos de protección individual que están establecidos desde la clase 0 hasta la 4, ¿no? En función de las distintas tensiones. El anexo 4, que habla de las maniobras, las mediciones, los ensayos y las verificaciones, bueno, pues es un anexo que viene a definir que hay determinados trabajos que hay que realizar en tensión, ¿vale? Realmente la problemática de estas maniobras, mediciones y ensayos viene a partir de que, por ejemplo, los ensayos de aislamiento hay que realizarlos de los conductores eléctricos, pues, realmente colocando sobre los mismos una tensión que además es superior a la de la línea. Puede llegar hasta en subterránea hasta 30 kilovoltios y esas tensiones hay que realizarlas con las puntas de los conductores desnudas, ¿no? Para poder conectarlas a un generador, normalmente es externo, de esa tensión y en las otras puntas hay que realizar las mediciones. Por lo tanto, estaríamos hablando de situaciones de proximidad, de situaciones en tensión en función de los distintos trabajos. Muchas de estas pruebas están presentes en los organismos de control autorizados, que son empresas que están autorizadas para llevar a cabo las puestas en servicio de las instalaciones y los propios mantenedores. Por lo tanto, se produce concurrencia de varias empresas en distintas instalaciones y es necesario pues, llevar a cabo una correcta coordinación de las mismas. Digamos que dentro de las premisas hay que tener en cuenta que se proteja al trabajador, que los equipos y materiales de trabajo de protección sean lo adecuado, que haya un apoyo estable o sólido, visibilidad, señalización y además son trabajos que requieren una especialización por parte del personal que vaya a participar. Los trabajos en proximidad que aparecen en el anexo quinto del Real Decreto, bueno, pues son trabajadores autorizados los que tienen que determinar la viabilidad del trabajo en baja tensión y cualificado en alta tensión. Quiere decir que de alguna manera tiene que existir un análisis por parte de uno de los trabajadores que establezca si el trabajo es viable o no es viable. En el caso que el trabajo sea viable, pues entonces lo que se pretende es reducir el número de elementos en tensión al mínimo posible, reducir las zonas de peligro de elementos en tensión y trabajos habituales en proximidad, pues son trabajadores con formación específica los que van a participar. Y es necesario delimitar las zonas de trabajo respecto a las de peligro. En este caso, los trabajadores, pues bueno, es necesario que dispongan de todos los equipos, como en todos los trabajos que hemos visto anteriormente, de protección individual adecuada en función de las tensiones a las que se están trabajando. Además, como saben ustedes, los equipos de protección individual tienen sus propias correspondientes normas UNE y hay que hacer una serie de pruebas previas a su utilización, una serie de revisiones y demás para poder llevar a cabo la utilización de los mismos. Pasaríamos pues a lo que serían los trabajos, pues digamos, en cercanía de líneas en tensión, ¿vale? Cerca de líneas aéreas donde, pues bueno, se pueden pasar o bien por actividades que estén realizando actividades cerca de las mismas o bien porque se puedan alcanzar los elementos en tensión con determinados elementos
que permitan al trabajador entrar en la zona de peligro y deje de ser un trabajo en proximidad. En ese caso, es necesario que se realice un análisis de los trabajos que se van a hacer, si realmente se puede delimitar con efectividad esas zonas de proximidad, si no, si vamos a colocar una barrera física que impida que entremos en la zona de peligro, y por lo tanto se puedan adoptar las medidas adecuadas para que no exista riesgo eléctrico a los trabajadores. En el anexo 6, que habla de los trabajos con riesgo de incendio o explosión, como digo, tiene un desarrollo reglamentario aparte, esta parte, ¿no?, de atmósfera, donde aparece en riesgo de incendio o explosión e incendio, y por lo tanto es necesario que se lleve a cabo un procedimiento que reduzca al mínimo los riesgos. Los trabajadores, en el caso de participar, también tienen que tener su formación, que está regulada, como digo, por el Real Decreto 681 del 2003, y pueden participar trabajadores autorizados en el caso de incendio o cualificados en el caso de atmósfera explosiva. La electricidad estática también aparece incluida dentro del anexo 6 de este Real Decreto, y como saben, se trata de determinados procesos de fricción, pulverización, etcétera, que aparecen llevar a cabo, bueno, pues las conexiones a tierra o las medidas adecuadas para evitar que se produzcan cargas electrostáticas y acumuladas, así como el uso de equipos de protección individual a los trabajadores. Bueno, pasamos al último punto. Vamos un poco pasado de tiempo, pero yo creo que podemos apretar un poquillo y vemos lo que sería características de los locales referente a obras de construcción, ¿vale? Aquí aparecen potencias eléctricas de 50 kilovatios y de 10 kilovatios para las distintas documentaciones técnicas. Esto lo tienen recogido en el reglamento de baja tensión, donde aparece, bueno, pues que la alimentación temporal para alimentación de maquinaria de obra de construcción ha de tener, bueno, pues una memoria técnica de diseño si la potencia es inferior a 50, o un proyecto en el caso que sea superior. Y otra puesta en servicio para los generadores, ¿vale? Por lo tanto, nos veríamos que estamos hablando de dos puestas en servicio, de un generador en el caso que tuviera más de 10 kilovatios, como comentaba antes, y la propia alimentación de la maquinaria de obra de construcción. Bueno, como todos sabemos, las obras de construcción, bueno, pues son unas instalaciones temporales eléctricas las que vamos a encontrarnos, que deben de cumplir, en este caso, una instrucción técnica complementaria, que es la 33. De la 33 pasamos a la 18 si estamos hablando de la instalación de toma a tierra. Como hemos definido anteriormente, el sistema de protección TT, que es el que vamos a utilizar, que es protección diferencial con toma de tierra, pues va a aparecer en una obra de construcción, bien a través de las instalaciones fijas, si es un suministro fijo, o bien a través de lo que serían grupos portátiles o móviles de energía. Bien, a este respecto, decir que la determinación de la instalación de tierra no puede llevarse a cabo si no se comprueba la resistividad del terreno y se lleva a cabo por el director de obra o el instalador de una prueba de la resistencia a tierra. Por lo tanto, el reglamento al respecto solo indica una profundidad mínima digamos, de perforación de la pica en el terreno, pero que ni mucho menos establece que esa sea la adecuada. Por lo tanto, la instalación eléctrica, si no se comprueba previamente, no sería correcta, ¿vale? No sería correcta. No sabemos si en el caso que fuera con pica, pues sería de 1 metro, sería de 2, el cable sería, como enlace de tierra, pues tendría una sección determinada de 35, pero no podríamos saber. También decir que todos los grupos electrógenos pues llevan toma de tierra. O sea, no existe, lo digo porque, bueno, esta suele ser también
otra de las batallitas de muchos años, ¿no? Que todos en la calle tienen, que si el grupo viene para no conectarlo a tierra, que si el grupo no se conecta a tierra, etcétera. Entonces, todos los grupos, porque el chasis es metálico, necesita una protección de esa derivación. Si bien es cierto que si existe un equipo de clase 2, como hemos comentado, ya sea una radial o otra máquina de herramientas, conectado a ese grupo, ese equipo no tiene toma de tierra y por lo tanto daría igual si tuviera toma de tierra. Pero como el grupo en sí es metálico, hay que arrancarlo, hay que acceder a él, se puede producir una derivación en el mismo y por lo tanto tiene que tener un sistema de protección contra contacto eléctrico indirecto, que es el que hemos comentado, ¿no? Entre otros que puedan aparecer. Las instalaciones de suministro de energía, en el caso de obra, se tienen que ajustar a la normativa específica y el proyecto, como hemos comentado, que aparece en el anexo 4A3B. También los conductores eléctricos de las instalaciones temporales o móviles tienen que cumplir la norma UNEEN que aparece ahí, la 50.525, y el cable tiene que ser de unas características determinadas. ¿Cuáles son esas características? Bueno, pues esas características indica que el cable es de policloropreno, es decir, que tiene resistencia a la degradación por causa climática, resistencia al envejecimiento, a los agentes químicos, a la flexión y a la torsión. Es decir, que estamos hablando de conductores que van a estar sometidos a esas características de intemperie y de agresiones, como puede ser una obra de construcción. En la ITC 33 se establecía a través de una serie de normas UNE que quedaron derogadas y aparecen así en la resolución que hemos visto del 25 de marzo, ¿no? De que actualiza la ITC 2. La UNE en 50.025 establece una serie de cables que los tienen ahí, el H07RNF, H07ZZF, AS o el DNF. Estos son los conductores eléctricos que se pueden utilizar en obras de construcción. La ITC también establece que haya cables de paso en zonas de paso de peatones o vehículos. O sea, los cables no pueden estar directamente en el suelo, tienen que tener una protección mecánica. Esa protección mecánica, que son tubos reforzados, aparece establecida también en la ITC y son aquellos que nos van a dar una garantía de que el conductor pues, va a estar protegido. Por lo tanto, esos cables también son cables que se tienen que utilizar en los enrolladores eléctricos que están en la obra. El enrollador eléctrico, que es en sí es un equipo de trabajo, no es la instalación eléctrica, pero esos equipos tienen que tener unos grados de protección mínimo, que es 45, y además los cables tienen que ser aptos para exteriores, siguiendo la misma clasificación que hemos visto ahí. Eh, Además, cuando estemos hablando de obra de construcción, también hay que tener muy en cuenta que se habla de intemperie, es decir, hasta que una obra, ya sea una nave, ya sea una edificación, ya sea otro tipo de instalación, esté totalmente con los paramentos horizontales y situada en unas condiciones de la estructura de la edificación para la que ha sido proyectada, está la intemperie. Es decir, entonces ese grado de protección pues se va a tener que mantener casi siempre. Los cuadros eléctricos, en el caso de obras, se tienen que ajustar a la 61439-4, que aparece en el reglamento de baja tensión. Esta norma establece una serie de características para los cuadros de obra transportables, semifijos, previstos para utilizarse en un lugar donde no esté fijado de forma permanente, que pueda variar, pero eso no significa que pueda estar de cualquier forma, y aquellos que tienen unos cuadros determinados que son móviles, que son cuadros que tienen capacidad para ser desplazados en función del avance de la ejecución de los diferentes trabajos. Los cuadros generales de mando y protección tienen que tener seccionamiento en el corte de corte unipolar en carga, en la alimentación de cada sector y en la alimentación de todos los aparatos de utilización.
Por lo tanto, excepto en el caso que se había visto anteriormente de las tomas de hasta 16 amperios que tenían un grado de protección 67, el resto de tomas de más de 16 amperios, como ven ahí en la imagen, llevan seccionamiento. Seccionamiento para evitar que el trabajador pueda enchufar y desenganchar en carga. Así lo establece la norma UNE, que como digo es de obligado cumplimiento por la ITC. Y deben aparecer en todas las tomas de las bases de corriente. El seccionamiento en carga debe ser fácilmente accesible y sin uso de llave o herramienta. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se pretende que con la parada de emergencia de un cuadro eléctrico se pueda parar y encender esa alimentación al cuadro. Y aunque la parada de emergencia lo consiga, ni mucho menos las prestaciones para las que está diseñada son para proceder a apagar y encender desde la misma seta. ¿Vale? No es la función de la parada de emergencia y así lo que haríamos sería parar el suministro entero, no es lo adecuado. El seccionamiento en carga, por lo tanto, tiene que estar accesible y debe ser para el seccionamiento de la toma de corriente. Bueno, eh, yo no sé cómo vamos de tiempo, Jesús. Ya un poco pasados. Ya habría que ir finalizando. No sé. Vale. Vale, bueno, pues nada, simplemente comentar que, bueno, aunque no específicamente de riesgo eléctrico, sí es cierto que se producen otra serie de riesgos que muchas veces se trata de prever lo que no es predecible, porque dentro de las instalaciones eléctricas saben ustedes que se utilizan equipos, que se utilizan una serie de instalaciones que van a conllevar otra serie de riesgos por contacto eléctrico, van a ser más perjudiciales. Si bien es cierto que fuera de todo esto, en la realidad eléctrica, ¿no? En la realidad eléctrica del mantenedor, del trabajador que va pues a una centralización de contadores, por ejemplo, y pueda llevar pues sus guantes, sus protecciones adecuadas, su pantalla, su chaqueta ignífuga, su casco con la correspondiente rigidez dieléctrica. Luego hay una serie de factores que no podemos prever. O sea, por ejemplo, hay accidentes que un trabajador toca un conductor eléctrico que está viendo que está en perfecto estado y resulta que por detrás pues no tiene aislamiento, por ejemplo, porque, bueno, pues las ratas se lo han comido, los roedores, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el riesgo eléctrico es un riesgo que no se ve, no se evidencia, ¿no? Como otros riesgos, como les pasa a ciertos contaminantes también, pues entonces es necesario que las barreras de protección se adopten pues como están establecidos los distintos procedimientos. Si no se ha podido dejar la instalación sin tensión, que ya digo que en muy pocos casos es así, pues hay que entrar como si fuera un trabajo en tensión o en proximidad con todos los equipos. Porque incluso, pues bueno, luego el uso de esa instalación, que por ejemplo, si no es en una centralización, estamos hablando, por ejemplo, de un sitio donde alguien ha conectado en una regleta aislante y ha dejado luego los cables pelados. Y cuando llega alguien a tocar ahí, que es una regleta aislante, pues se encuentra que hay 4 cables de una persona que ha enganchado un equipo y, por ejemplo, y hay un contacto eléctrico. O hay elementos de corte, muchas veces cuando se hacen verificaciones, bueno, a este respecto, contar, por ejemplo, que inicialmente cuando empezamos con la prevención en la mutua, realizamos ciertas actividades de verificación de cuadros, se realizaban informes eléctricos, se comprobaban diferenciales, selectividad de diferenciales, es decir, que la protección saltara lo más próxima al defecto y
Y realmente, bueno, yo recuerdo el accidente de un compañero que además luego me enteré que falleció en un accidente de tráfico. Tuvo un accidente y ya digo que, bueno, pues íbamos con todas nuestras protecciones, pantalla, chaqueta, casco, guantes, pero en uno de los diferenciales que estaba probando, en la parte superior había una capa de polvo muy grande que conectaba con la parte de otros elementos. Al disparar provocó un cortocircuito y bueno, se quemó parte, incluso llevando las protecciones, tuvo ciertas quemaduras, ¿no? Entonces, la previsión de lo imprevisible puede llegar a ser poco. Y nada más, dar muchas gracias a todos por el tiempo que me habéis dedicado y bueno, si hay que hacer alguna consulta, alguna pregunta, Jesús. Nada, gracias a ti, José. En principio no ha habido consultas. De momento, no sé si ahora es el momento de plantearlas, que nos queda un poquito de margen de tiempo. A través del chat. En principio no han planteado ninguna. Bueno, pues nada. ¿Qué revisiones hay que hacer a los guantes dieléctricos, a las banquetas aislantes y a los transportistas? Vale, comentan aquí entre los presentes, vale, en concreto Manuel, y aquí estamos en familia, por suerte, en relación con las revisiones a guantes dieléctricos y a las banquetas, a los elementos aislantes. Sí, es que no he escuchado bien. Sí, no, comentan por aquí en relación, bueno, pues el tipo de revisiones que hay que hacerles a los guantes dieléctricos y a las banquetas aislantes, alfombras. ¿Me escuchas, José? ¿Ahora? ¿Sí? Bien, los equipos de protección individual, los guantes en concreto, bueno, pues los guantes deben de revisarse antes de cada utilización y luego seguir las revisiones establecidas por el fabricante hasta que llegue al final de su vida útil, ¿no? Los materiales dieléctricos en principio, pues las revisiones tendrán que llevarse a cabo según las instrucciones de fabricación y bueno, pues siguiendo esas instrucciones. No sé si la pregunta quería concretar algo más. Ya, creo recordar, había un ensayo antes. Y los NTP Ah, para los grado 1, 2, 3 y 4 sí pide cada 6 meses, Ujú. pero a los 0 y los 00 no dice nada. Y hay mucho desconocimiento y te lo puedo preguntar si él sabía algo. Comentaban que hay una ETP, por lo visto, que sí que marca para los 1, 2 y 3 una revisión cada 6 meses y sí, para 0 y sí. 1, pero bueno, es una NTP y para 0 y 1 no marcaba nada. Yo recuerdo, pero no tengo una referencia ni técnica ni legal, pero recuerdo que había un ensayo que se decía que era el de, bueno, pues rellenar el guante, pero es que era un poco inviable, ¿no? Era rellenar el guante con unas bolas de metálicas, meterlo en un recipiente húmedo y entonces aplicar al recipiente una diferencia de potencial para ver si la bola. Ese ensayo yo recuerdo de oírselo sobre todo en gente de las primeras instalaciones eólicas que había aquí en Albacete. ¿Vale? Lo que pasa es que nunca conseguí saber qué referencia. Creo que está referencia en la norma UNE y lo cierto es que tampoco se investigó mucho más porque no era viable. No puedes ir, cada vez que tengas que tirar una celda, no puedes ir con tu cubo y con la bolsa de canicas. Mejor estrenar, sí, sí. Algunas veces es mejor estrenar que pasar. Y luego lo que se ha hecho siempre es el tipo, bueno, por lo típico de inflarlos y ponerlo debajo del brazo y ver si. Y comprobar que también, eso es. Las bombas que te hinchan el globo y tú ves si tiene que te hinchan el guante y ves si está pinchado o no está pinchado. Comentan por aquí también ahora que venden unas bombas que hinchan en el guante. Imagino que le darán determinado volumen. No sé si se podrá calibrar el caudal incluso por tipo de guante o por. Y tú ves si tiene algún pinchazo. Pero una cosa es que había algo legal establecido que me Claro. obligara, porque los que utilizo son las clases 0. Mm. Y siempre hay un espabilado que lo asume a clase 1 y clase 2 y que siempre me está pidiendo la
La revisión cada 6 meses por una Claro. especialidad. Comentan por aquí que por si había conocíamos alguna referencia legal o conocías alguna referencia legal, José, porque comenta que muchas veces claro, hay una diferencia entre los clases 0 y 00 y los 1, 2 y 3, una diferencia evidente. Los cuales 1, 2 y 3, como lógico, protegen de un riesgo mucho mayor o de un riesgo potencial mucho mayor. Y parece ser que el problema que pueden tener aquí es que se asemeja, como los clases 0 y 00, en virtud de este criterio de esta NTP, no tienen que estar revisadas cada 6 meses. Aquí por parte de la administración, me meto yo el primero, para no... Le pedimos que lo revise cada 6 meses cuando realmente no hay ningún criterio salvo que el fabricante lo dijera, que no es el caso, que Mm. El fabricante te dice revisión visual. Y ya está. el fabricante habla de la... Fabricante comentan por aquí, perdona que esté de interlocutor, pero es que si no, no se oye. Dice que comenta que el fabricante comenta la inspección visual que tú referías antes, José. O sea que- Pues eso es. Eh, lo que hemos comentado, que bueno, como sabéis, las instrucciones de uso vienen a través del fabricante. En el Real Decreto, en el decreto que regula los equipos de protección individual que hemos comentado, es cierto que en las distintas clases de guantes que aparecen, que hemos visto, aquí, el de clase 0, que va hasta 1000 voltios, hasta el de clase 4, 30.000, y en función de cada una de ellas, pues se establecen, pues bueno, una serie de requisitos y de normas UNE que aparecen específicas para cada uno de ellos y estableciendo así sus pruebas periódicas. Vale. ¿Alguna cosilla más? Pues nada, daríamos por finalizado el jueves de prevención de hoy. Muchísimas gracias, José. A Y a todos vosotros. los asistentes desde aquí agradecen a los asistentes del Colegio de Málaga y por supuesto a todos los que están en vivo. Se ha mantenido la audiencia fija, aunque bueno, ya la gente que adivina que vamos acabando se van marchando. Pues lo dicho, Estupendo. mil gracias a todos y a Muchas todas. gracias. Estupendo. Hasta luego. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, Andrés.